Está bien, hay que descomprimir las neuronas. A ver, miren, ahí les he dejado el link al paper este que les comentaba. Por si le quieren echar luego un vistazo, el asunto este de la altura de las edificaciones, por ahí lo pueden revisar. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño cambio y en vez de hacer el ejercicio este del proceso de remoción en masa, ya lo veremos después, vamos a hacer el 4, el del modelo de escorrentía. ¿Ah? Como estamos ya un poco colapsadas, yo creo que este será un poco más interesante. Bueno, entonces, si acceden a la carpeta compartida, verán que tienen ahí subido el ejercicio 4 este, en la... a ver. Aquí, en el módulo 2, la asignatura 1, en ejercicios tienen el 4, que es este que están viendo en pantalla, y luego tienen otro PDF, que es la secuencia de trabajo que vamos a revisar y que también está ahí. Ahora la revisaremos. Este ejercicio está también subido en los ejercicios, digamos, del Instagram. Tienen el vídeo con todo el desarrollo y todo. Entonces, después, si lo quieren repasar, por ahí está. Recording in progress. Vale. Entonces, para desarrollar este ejercicio necesitan los datos de la entrega 11 o 10. A ver, información territorial, la 11. Punilla, escorrentía, vulcanismo. Si los pueden descargar y llevar a su carpeta de trabajo y descomprimirlo, vamos a trabajar con ellos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es analizar el componente de peligro volcánico vinculado al proyecto del embalse de Punilla, que si saben es un embalse que eh, está en proceso de evaluación ambiental. No sé, bueno, no sé en qué estado se encuentra actualmente ya, si está aprobado definitivamente o no, pero todavía no se ejecuta y es un proyecto de un embalse a instalar en la cordillera en el sector de San Fabián, ¿no? Entonces, obviamente este embalse está aguas abajo de dos volcanes y tiene algunos peligros asociados al componente del lajar que vamos a analizar. Vale. Ahí tienen los links a los datos digamos, espaciales asociados a la información de Serna-Geomin. En algún momento estuvieron accesibles. Se lo digo porque ahora no sé si están abiertos los shapefiles, pero en algún momento lo estuvieron. Entonces no estoy transgrediendo ninguna norma asociada a la propiedad de los datos, pero por aquí tienen el vínculo al PDF, ese es que está activo, al mapa con los peligros volcánicos, pero como les digo, los shapefiles en algún momento estuvieron subidos en la UJIT, en un servidor de la UJIT del gobierno regional del Biobío, antes de que se extinguiera en Ñuble. Entonces, este es el mapa en PDF, está en ese link, y aquí tienen los shapefiles, ¿no? Ahora vamos a echar un vistazo para revisarlos. Después tiene también el link a la IDE, que es de donde pueden descargar el DEM de Alospalsar, que es con el que vamos a trabajar, que obviamente está ya, yo ya se lo he pasado aquí todo compartido, es para que tengan solo las fuentes, y la fuente al proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde pueden descargar el polígono del área inundar. Y también la mapoteca de la DGA, esta creo que la hemos revisado ya alguna vez. De la mapoteca de la DGA, aquí vamos a trabajar con los datos de las subcuencas, de las subcuencas hidrográficas. Y en la mapoteca recuerden que hay harta información interesante, como por ejemplo los inventarios de glaciares, los últimos, el de 2022, toda la red de estaciones hidrometeorológicas, etcétera. ¿Sí? Vale. Bueno, vamos al ejercicio entonces. Lo que nos pide este ejercicio es dos cosas. Primero, calcular el área que aporta al embalse de Punilla, es decir, la cuenca hidrográfica asociada al embalse de Punilla, y después para cada una de las subcuencas asociadas a la base de la DGA, bueno, que son tres en realidad las que nos interesa analizar, calcular los porcentajes de amenaza asociada a la Jarez. Yo creo que ahora
con suerte vamos a poder resolver la primera parte, la de calcular el área portante, y la otra la dejaremos para las próximas clases. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es cargar la información en QGIS para entender el área de estudio. Voy a abrir QGIS y voy a buscar la información territorial, la entrega 11, el espejo de agua, modelo digital de elevaciones. Fíjense que tengo el modelo asociado a una parte de la cuenca del Ñuble, la DGA también, las subcuencas. Esto está cortado en base a un criterio de altura, ¿eh? No está, esta subcuenca no está completa. La original llega aguas abajo. Y en Serna Geomin tenemos los peligros asociados al vulcanismo, a los nevados de Chillán, Laguna del Laja. Vale, vamos a empezar a generar las simbologías. Lo primero, el mapa de sombras, ¿verdad? Para entender un poco la configuración del relieve. El mapa de sombras que se deriva del DEM, solamente es la entrada y la salida. Vale, voy a generar una subcarpeta con el ejercicio 4 y aquí el mapa de sombras, un TIFF. Mapa de sombras al que le puedo agregar una transparencia, ¿verdad? Para generar este efecto de 3D. Y aquí también lo que podría hacer es, bueno, ponerle un achurado al espejo de agua y podría generar, por ejemplo, una simbología del DEM para entender cuál es la configuración del relieve, ¿verdad? Para entender un poco cuáles son los compartimentos del relieve. Entonces voy a generarle un pseudocolor, voy a ponerle una serie de intervalos. Vamos de 313 a 3000 metros, ¿no? Entonces voy a ponerle 900, 1500, 2000 y 3000, por decir algo, ¿no? Esto de alguna forma me va a ayudar a entender un poco eso, la configuración del relieve. Vale, el ejercicio me comenta que son tres las subcuencas objeto de estudio. Río Santa Gertrudis, Río Gato y Río Las Minas. No son todas. Entonces lo primero que voy a hacer es, para identificarlas, voy a generarle una simbología sin el relleno. Le voy a poner un color azul. Y le voy a poner una etiqueta a todos los polígonos igual con el nombre de la subcuenca. Oh, no, este es en realidad es el nombre de nombre de GA. A ver, no me ha generado la máscara. Buffer. Vale, ahí tengo todas las subcuencas, ¿no? Las que me interesan son estas tres de aquí. La del río Las Minas, Río Ñuble y Santa Gertrudis. Esas son las que por las que me está preguntando el ejercicio. Entonces, voy a filtrar. Fíjense que una parte importante, ya les digo, siempre de estos ejercicios es generar la simbología para entender la realidad del territorio. El de las minas y el otro era, a ver, Santa Gertrudis, Gato y las minas. Minas y... Claro, estoy aplicando un filtro para quedarme solo con las subcuencas objeto de interés, ¿no? Para las que me piden calcular los porcentajes. Y lo último son los niveles de peligro asociados a Serna Geomin. Entonces lo voy a categorizar, lo voy a representar en función de la peligrosidad. Le voy a quitar a la baja, a ver, voy a poner un color naranja sin plumilla. A la alta un color rojo y le quito la plumilla.
perdón, moderada, color rojo, y a la alta un rojo más oscuro. Estoy generando una cartografía semáforo, por decirlo así. La puedo poner por debajo de las sombras para ver el efecto del, del posible lajar, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una parte de este peligro por lajar que llega al embalse, ¿verdad? Al proyecto del embalse. Y no es menor. Fíjense que llegan niveles de peligro moderados y altos. Bueno, como estoy todavía, voy a guardar el proyecto, el ejercicio 2. Como estoy todavía entendiendo mi área de estudio, ¿conocen dónde se ubica este proyecto? Aparte de Julio. Julio me imagino que sí que lo conoce. Los demás lo conocen. Sí, no, no sé, No, no, yo no tengo idea dónde queda. Me no. imagino que la cordillera. Ah, ya sé. Vale, vamos a echarle un vistazo. Como no lo sabemos dónde está, lo mejor Cerca es del lago, de la laguna del Laja, más al norte, en San Fabián. San Fabián. A ver, encuentro, voy a buscarlo. Vale, lo he exportado a KML. Entonces, aquí puedo visualizar dónde se ubica el embalse. Fíjense que se ubica en la alta cordillera, ¿verdad? En zonas de alta montaña, alta cordillera. Vale. Entonces ya entiendo un poco la fisionomía, la geografía del lugar, antes de empezar a trabajar. Esto que tenemos aquí son los nevados de Chillán. ¿m? Podría exportar también la peligrosidad y cargarla en Google Earth para echar un vistazo. Pero estos son los nevados de Chillán que de alguna forma tributan aguas abajo en términos de hídricos y también de un peligro asociado al lajar a la parte baja del valle, ¿verdad? Bueno, entonces eh, yo tengo que calcular dos cosas. Lo primero es el área que aporta al humedal, es decir, la cuenca. Voy a desactivar por ahora el tema del peligro y de la DGA y voy a calcular el área que aporta. Me imagino que están familiarizadas y familiarizados con con el concepto este de la cuenca hidrográfica, ¿no? ¿Sabes lo que es una cuenca hidrográfica? ¿Sí? El área aportante. Más o ¿Mm? menos sí. Básicamente es un polígono que cierra todas las divisorias aguas arriba de un punto y podemos pensar que toda el agua que caiga en forma de precipitación dentro de ese polígono que se asocia a las divisorias va a escurrir y va a llegar a este punto de cierre, ¿no? De la cuenca portante. Entonces, lo que yo necesito ahora es calcular la cuenca portante del proyecto del embalse. ¿Mm? Necesito calcular cuánto aporta hasta aquí todo el sector aguas arriba. Eso es muy relevante porque nos ayuda a entender la configuración, digamos, de, de toda la superficie que al final va a escurrir hacia el lago, ¿no? Que va a llenar el lago o el embalse y y lo va a aportar. Obviamente, si dentro de esta área aportante hay cuestiones que tienen que ver con el peligro, ¿no? Como el tema de los lajares, o hay cuestiones que tienen que ver con cambios de usos del suelo que puedan generar procesos de erosión, ¿no? Y esa erosión pueda al final colmatar el embalse, ¿no? Por decirlo, luego si es una cuenca que está muy intervenida, que tiene mucho monocultivo forestal, no es el caso de esta, obviamente, pero eso nos ayuda un poco a entender la configuración de la cuenca y asociarlo también a lo que puede ocurrir después con el embalse. Entonces, el tema de calcular las cuencas hidrográficas es un tema que se usa mucho en el ámbito de los SIG, el área aportante. Vale, para hacer eso vamos a seguir una pauta, vamos a usar un par de funciones que es una secuencia muy mecánica, esta de calcular el área portante. Y lo bueno es que la secuencia con QGIS es más, más rápida, es mejor que con ArcGIS. Con ArcGIS hay que aplicar varias funciones intermedias y es un tostón, pero con estas es bastante más rápido. Buscar el PDF.
Entonces, el área portante se calcula siempre sobre un modelo digital de elevaciones, sobre un DEM. Lo que tiene un DEM, como muy bien saben ya, es en cada píxel codifica un valor de altura en términos de metros, normalmente metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, un píxel tiene una altura X y el píxel vecino tiene una altura Y. Entonces, todo este conjunto de funciones lo que hacen es analizar esa variación de alturas entre los píxeles para calcular la pendiente, de eso ya hemos hablado, pero también para calcular otras funciones asociadas a la vecindad. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las funciones de vecindad? Y ahí, por ejemplo, lo que podemos calcular es un parámetro como el de la acumulación de flujo. Es decir, para un píxel X, en función de la pendiente, cuantificar cuántos son los píxeles aguas arriba que tributan hasta ese píxel. ¿Cuántos píxeles escurren a ese píxel? Eso es la acumulación de flujo. O la dirección de flujo. Es algo muy parecido al aspect, a la orientación, que de alguna forma indica hacia dónde van escurriendo las aguas, ¿no? Entonces, necesitamos partir con un modelo digital de elevaciones, que en este caso va a ser el de ALOS Pulsar de 12,5 metros, que está en la IDE y que, recuerden, se genera con imágenes satelitales, radar. Entonces, tenemos que aplicar dos funciones. Bueno, tres en realidad, pero dos funciones son las principales. La primera es la del fill, el relleno. Lo que hace esta función es básicamente preparar al modelo digital de elevaciones para el proceso que viene después, que es el del cálculo de las cuencas. Entonces, vamos a aplicar esta función del fill, vamos a buscarla aquí, y si se fijan, estas funciones del fill están vinculadas a Grass. ¿Se acuerdan de Grass cuando les hablaba de Grass? Grass es el SIG raster, es el componente raster para trabajar con QGIS, pero es un software que es externo a QGIS. No sé si se acuerdan cuando les comentaba que había muchos de estos softwares que fueron desarrollados por el ejército estadounidense y que se liberaron después, como GRASS, ¿sí? Pues GRASS es un software libre que, como es interoperable, podemos cargarlo en QGIS. Entonces, busquen en la caja de herramientas la herramienta del fill. Si no les ¿Qué pasa? aparece, Eso te iba a ¿sí? preguntar, ¿qué pasa si no lo tenemos? Hay que buscarlo en Es los porque no lo complementos. tienen activado. Y para activarlo hay que ir aquí a los complementos, administrar e instalar complementos. Ya saben que QGIS tiene muchos plugins, ¿no? Incluso Google Earth Engine lo pueden cargar en QGIS directamente. Hay muchos plugins y aquí en instalado debería aparecerles perdón, no, Saga no, el Grass 7. Bueno, el Saga igual debería aparecerles, pero debería aparecerles el Grass. Y lo más probable es que esté desactivado, que no esté clicado. ¿Desaparece? Tengo Grass 8. O 8, vale, esa es una versión más nueva. Entonces lo que hay que hacer es activarlo para que esté operativo, para que se lancen las funciones. Por defecto, si han instalado la versión LTR, bueno, incluso la última de QGIS, Grass viene por defecto instalado con QGIS ya. Entonces no necesitan instalarlo. Debería aparecerles. Si no les aparece, lo que habría que hacer es buscar el instalador desde aquí y volverlo a instalar. Pero me avisan si no es el caso. Vale, entonces, fill, fíjense en el nombre de la función, r.fill.dir. Es una batería de funciones de Grass raster. Si le hacemos doble clic, aquí tenemos que simplemente delimitar. Recuerden que todas las funciones, por cierto, tienen el link a la ayuda. Entonces, si se pierden, si hay algún campo que no saben lo que es, le dan aquí a la ayuda y se les abrirá la ayuda de QGIS o de Grass, en este caso. Ahí les explica todos los parámetros de cada función, lo que hace la función, etc. Vale. Lo que vamos a corregir, a rellenar, de ahí el fill, es el DEM. El DEM, el MD, básicamente lo va a analizar y va a eliminar todos estos sumideros. Y de aquí lo único que me interesa es el Depressionless DEM. Es el DEM corregido. Entonces este lo voy a guardar como una salida. En el ejercicio 4 voy a poner MDE fill. Pueden ponerle función 1 si quieren para seguir la secuencia. MDE fill. El flow direction y el problem areas por ahora no me interesan de esta salida. Solo necesito el DEM.
Vale, entonces esta herramienta lo que va a hacer es analizar todo el modelo digital de elevaciones y corregir los errores asociados a sumideros y a pozos, a zonas que sean errores. Fíjense que me van apareciendo algunos errores en rojo, no se asusten porque básicamente tienen que ver con una simbología por defecto que calcula el algoritmo. Lo que me ha devuelto es esto. Es un raster que es básicamente el mismo DEM que teníamos antes, pero con algunas correcciones internas. Entonces, herramienta 1, el fill. Vale, ahora voy a aplicar la herramienta basal, que es esta de aquí, el watershed. Watershed significa cuenca hidrográfica o cuenca portante en inglés. Y aquí fíjense que hay un concepto clave, que es este de la extensión de la microcuenca. Ahora se lo voy a explicar. En el PDF tienen las cosas que tienen que, digamos, definir, con las salidas y las cosas que no tienen que definir. Ahí está todo detallado. Fíjense que es ya os digo, son 3 funciones las que hay que aplicar para este proceso. Vamos a buscarla. El water, esta de aquí, el R watershed. Vale, lo primero que me exige es el raster de elevación, que recuerden, no es el DEM original, es el rellenado, el que viene de la función 1, el rellenado. Todos estos de aquí los pueden dejar por defecto, el locations of real depression, todos estos los pueden dejar. Este de aquí es el importante, el minimum size. Minimum size. Este concepto del minimum size está asociado a la acumulación de flujo. Yo aquí le voy a definir una cantidad de píxeles. Le voy a poner un número, vamos a probar con 1000, 2000, 3000 píxeles, y lo que va a hacer es buscar, construir las cuencas, las microcuencas, porque ahora vamos a calcular las microcuencas, que tengan mínimo 3000 píxeles aportando a un píxel. Es decir, va a identificar cuencas de 3000 píxeles de superficie. Para que lo entiendan así en simple, porque después no es tan así. Hay otros factores que juegan parte, pero es un condicional de extensión de las microcuencas que quiero calcular. Si quiero calcular microcuencas más chicas, si estoy, por ejemplo, trabajando en Tomé con el de 5 metros y quiero calcular las quebradas a nivel de quebrada, tendría que definirle un condicional más bajo. 500 píxeles, 1000 píxeles. Cuanto más bajo sea el número, más chicas van a ser las microcuencas que identifique. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio con un valor estándar. Vamos a poner 3000, que es el mismo que tiene la pauta. 3000 píxeles de condicional de flujo. Vale. Y ahora todo esto, de todo lo demás, se pueden olvidar hasta aquí, las salidas. Los parámetros avanzados también, olvídense por ahora, solamente las salidas. Todo esto que ven aquí, desde el Advanced Parameter hacia abajo, son salidas de la función. Fíjense que tiene un montón de salidas, varias no nos interesan. La primera que nos interesa es esta, el number of cells that drain through each cell. Esa es la acumulación de flujo. Entonces, vamos a definirle, vamos a guardarla como un archivo, va a ser de la función 2, la salida A, acumulación de flujo. Luego cuando la revisemos les quedará claro lo que tiene cada uno. Vamos a ponerle acumulación de flujo. Todo esto son TIFs, son píxeles que salen del raster. Drainage direction es la dirección del flujo, la dirección de la escorrentía. Entonces vamos a guardarlo como F2B, dirección de flujo. Un TIF, dirección de flujo. El siguiente, Unique Label for each watershed basin. Este es el código que le va a asignar a cada microcuenca. Entonces, cada microcuenca va a tener un número. En definitiva, va a ser la microcuenca en formato raster. Voy a guardarlo como F2C. Microcuencas. Voy a ponerle 3K para acordarme que es con un condicional, con una acumulación de flujo de 3000 píxeles. Microcuencas.
Y este de aquí, el stream segments, son los segmentos. Son los segmentos, las redes de escorrentía que va a identificar. Luego les hablaré de la diferencia entre la red de escorrentía y la red cartográfica, porque ojo que son conceptos distintos. Esta red de escorrentía es desde el punto de vista del DEM, pero eso no quiere decir que haya agua, ¿no? En cada estero. Pueden ser esteros efímeros o puede ser una quebrada. Es un modelo desde el punto de vista del modelo digital de elevaciones. Ya. Esta es la F2D, segmentos 3K, de 3000 píxeles. Vale, y el resto, aquí, todo lo que viene después, el half basins y todos estos los pueden dar a omitir salida, no nos interesan. No sé si ha trabajado alguien con RUSLE o USLE, que son modelos que se utilizan para hacer estimaciones de pérdida de suelo. Muchos de estos son salidas que alimentan estos modelos, del USLE y el RUSLE. En este caso no lo vamos a usar. Omitimos todos. Profe, Algunos índices topográficos al respecto de las características topográficas de la cuenca. profe, ¿Sí? pero ¿podría explicar para qué es cada uno de los que estamos omitiendo ahora? Escucha, ya se lo explicaré en la próxima clase. Porque es que si me detengo en eso ahora, se refiere a los que estoy omitiendo. Sí, Ya se lo explicaré en la próxima clase. Es que son índices un poco complejos. Entonces, creo que va a ser demasiado, ¿vale? ya. Vamos a quedarnos solo con lo básico, por ahora. Pero me comprometo a explicárselo después. Entonces, con esos cuatro me voy a quedar. La acumulación de flujo, la dirección de flujo, las microcuencas y los segmentos. El resto, denle a omitir. Denle a omitir porque si no lo omiten, el software va a demorar mucho en procesarlos. Entonces, si los omiten, no los va a procesar y va a ser más rápido. Vale, lo voy a ejecutar. Estas herramientas se demoran un ratito. Recuerden que aquí tienen la descripción de los elementos. Y dependen mucho también de la capacidad del computador que tengan. Y de si tienen Windows o no. Porque ya saben que Windows te come todos los recursos de la RAM. Bueno, ahí se demoró 24 segundos en procesarlo y vamos a interpretar a ver qué es lo que nos ha devuelto. Voy a desactivar todo, excepto los F2, que son las salidas. A, B, C y D. Bueno, por hablar, ahora soy yo el que va a quedar mal. Ah, no. Me va a caer el equipo. Miren, el primero es la acumulación de flujo. Básicamente, este raster de lo que nos habla es de la cantidad de píxeles que drenan a un píxel. Un valor más alto indica un drenaje más amplio, aguas arriba. Y este, obviamente, la acumulación de flujo es el que se utiliza para hacer esa definición de las microcuencas. Dirección de flujo. Bueno, esos errores en rojo que aparecían es porque en teoría esto debería venir representado en un código de colores. El código de colores nos demarcaría hacia dónde drenan cada píxel. Al norte, al sur. Esto es parecido al aspect. Vale. Este es el que me interesa que revisen. Porque este es el que probablemente les haga un poco más de sentido. Miren, voy a cargar las microcuencas y voy a cargar la sombra por arriba. ¿Se fijan en los códigos de colores? A ver, voy a sacarle un poco de la transparencia para que se vea mejor. Ahora le he sacado mucho. ¿Se fijan cómo identifica todas las áreas aportantes en función de la divisoria de cada una de las quebradas? Entonces, estos son las microcuencas. Las microcuencas asociadas a cada uno de esos segmentos, que los segmentos están aquí. Fíjense que no se ven, pero ahí, se fijan que ahí identifica cada uno de los segmentos asociados a la red de escorrentía. Entonces, cada uno de estos segmentos tiene asociada una microcuenca. ¿Vale? Este asunto de las microcuencas, ya les digo que, o del cálculo del drenaje, es basal en cualquier estudio territorial, porque
se vincula con temas como los que les comentaba antes, el tema de las pérdidas de suelo, los riesgos, etcétera, etcétera. Y son salidas de la herramienta de Watershed, pero en este caso no son tan relevantes como lo que necesito calcular, que es el área portante asociada a mi punto de cierre, ¿no? Que es el vaso del embalse, el elemento del embalse, que es este de aquí. Bien, voy a activar los segmentos, voy a hacerle mucho zoom y ahora voy a aplicar la herramienta del cálculo del área portante. Voy a definirle a esa herramienta que necesito que por aquí esté el punto de cierre de mi cuenca, que está asociado a la instalación del embalse. Entonces, le voy a delimitar este punto y me va a calcular toda la superficie de aguas arriba que aporta hasta este lugar. Y para eso voy a usar esta herramienta, la del área portante en base a punto de cierre, que solo necesita dos entradas: la dirección del drenaje, es decir, hacia dónde escurre, y el punto de cierre en términos de coordenadas, que lo voy a setear con una herramienta de selección interactiva, ¿eh? No es que tengamos que escribir ahí las coordenadas. Esos dos parámetros. Vale, entonces vamos a buscarla, que es esta de aquí, el water outlet, y lo que necesita en la entrada es la dirección del drenaje, la dirección del flujo y las coordenadas del punto de salida. Y eso lo tengo que definir. Fíjense, si pincho acá en los puntos suspensivos, me aparece un cursor y ahí puedo pinchar sobre el píxel que quiero analizar y lee las coordenadas. ¿Vale? Aquí sí que es importante que hagan mucho zoom y que marquen el punto justo sobre un píxel que haya sido identificado como un segmento de la red de escorrentía. Y a veces esta herramienta genera errores, porque no delimitamos bien el punto de cierre asociado a esa escorrentía y no es capaz de calcularlo. Entonces, si da error, lo que hay que hacer es volverla a lanzar. Vale. Dirección de flujo, las coordenadas y lo siguiente es la salida, ¿no? Que va a ser la función 3, aportante, punilla, raster, porque esto nos va a devolver un raster. Después lo vamos a calcular como un vector. Lo vamos a poligonizar. Vale, lo voy a ejecutar. Va a leer toda la dirección de flujo y ahí me ha calculado el área portante. Se fijan, todos los píxeles amarillos, los que tienen valor 1, son aquellos que están asociados a todo el territorio que en términos hídricos aportaría al proyecto de Punilla. Lo siguiente en términos lógicos sería llevar esto a un KML, ¿no? Si quisiéramos compartir este polígono con una persona que no manejara el QGIS, lo tendríamos que transformar a KML y para eso habría que poligonizarlo. Entonces, podríamos utilizar la herramienta de poligonizar que ya conocen, o hay otra que tiene el mismo GRASS, que tiene la herramienta, el R2Vect. Hace lo mismo que la de poligonizar. Podrían hacer esto con ambas. Lo que pasa es que en estos casos siempre es más recomendable trabajar con la herramienta digamos, de la batería específica, ¿no? En este caso con GRASS. Vale, entonces aquí vamos a transformar a vector la capa F3, el raster F3, y aquí me dice, bueno, ¿cómo lo quieres transformar? ¿Como una línea, un punto o un área? Obviamente como un área, ¿no? Un polígono asociado al área aportante. Aquí podría suavizarlo, cosa que no voy a hacer. Voy a dejarlo tal y como está. Fíjense que por defecto va a crear la topología del vector, es decir, internamente el software va a analizar la consistencia topológica del polígono que construya. Eso no lo vamos a utilizar nosotros, pero al hacer eso, por ejemplo, no les aparecerá esto del corregir geometrías, que siempre aparece cuando trabajan con un shapefile. Entonces, entrada, el área. El valor lo pueden eliminar si quieren, o sea, cambiarlo, porque en realidad es un atributo que va a tener la tabla, la tabla del shapefile, y aquí lo guardaríamos
como función 4, aportante vector. Ya les digo que podríamos usar el poligonizar también. Y ahí tengo mi área. Podría calcularle la superficie en hectáreas. Geometría, hectáreas dividido, o sea, área dividido 10.000. Si se fijan, hay un polígono por ahí, un polígono perdido, ¿no? Que debe ser algún píxel. Voy a seleccionarlo y le voy a hacer zoom a la selección. Es un píxel perdido que ha quedado por ahí. Lo puedo seleccionar y borrar, porque ese es un error. Y ahí guardar mi polígono. ¿Vale? Y esto lo puedo exportar a un KML. Importante. PE. Vale, y aquí voy a la carpeta de salida. Tengo un archivo KML que pesa 500K. Es muy, muy liviano. Bueno, voy a abrirlo desde aquí porque Linux tiene algunos problemas para abrir los datos en Google Earth. A ver. Clase 3. Vale, ahí tengo el área aportante. Podría cambiarle el grosor. Solo con el contorno. Y aquí tendría el área aportante asociada al punilla. Entonces, fíjense que rápidamente, con 2 o 3 herramientas, con el modelo digital de elevaciones, hemos podido hacer este cálculo con la estimación del área aportante al proyecto. ¿Sí? Y aquí, bueno, esto lo podríamos usar para desarrollar diferentes tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos cuantificar cuál es la superficie dentro del área aportante que tiene suelo desnudo, ¿no? O que tiene afloramientos rocosos y que tal vez en un escenario de precipitaciones intensas, ¿no? Ligadas al cambio climático, etcétera, etcétera, pudiesen generar algún evento, digamos, de masivo de inundación asociado a la poca infiltración o algo así. O podría calcular, por ejemplo, el porcentaje de bosque nativo que hay dentro del área aportante. Y el bosque nativo, ustedes saben bien que es un excelente regulador, ¿no? Del ciclo hídrico. Entonces ahí podría construir diferentes indicadores. ¿Sí? Y esto, obviamente, lo puedo vincular con Google Earth Engine y con la teledetección. ¿Se acuerdan cuando les mostraba el otro día este producto de la Junta de Vigilancia de la nieve, en la clase pasada? Esto lo pueden subir a Google Earth Engine y podrían hacer un análisis de la variación del NDSI, ¿no? Para calcular la superficie nivoglaciar dentro de la cuenca aportante. Y hacer estimaciones, por ejemplo, de cuál sería la cantidad de agua asociada a esa disposición de las coberturas nivoglaciares. Entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? con, con esta herramienta. Para que vean que el modelo digital de elevaciones permite derivar muchísima información importante para tomar decisiones. Y este DEM tiene 12,5 metros. Es un DEM de una resolución que no es muy buena, obviamente, pero para hacer análisis a esta escala, a escala más de paisaje, de cuenca hidrográfica, sirve. Si quisieran hacer algo más detallado con respecto a los incendios, por ejemplo, necesitarían un DEM de mejor resolución. No sé si creo que les mostré ya el tema de las diferencias del cálculo de la pendiente, ¿no? Entre un DEM de 5 metros, el cambio en la resolución de un DEM de 5 metros y uno de 12,5, que las diferencias son abismales en términos de la pendiente. Eso creo que se lo mostré el otro día. Entonces, eso hay que saberlo también. Vale, ¿dudas? ¿Comentarios?
Jorge, consulta la cantidad de microcuencas, me imagino que tú definiste algún intervalo o automáticamente la determina, digamos, el protocolo que hiciste. La determina el atributo este de la acumulación del flujo. Este de aquí. Cuando aplico la del watershed, el minimum size of exterior watershed basin. Y aquí le estoy diciendo que me compute como superficie mínima para calcular las microcuencas una acumulación de 30.000 píxeles. O Ah, sea, ok. perdón, de 3.000 píxeles. De 3.000 píxeles. Entonces, va a identificar, va a construir más bien las microcuencas asociadas a los tramos, a los segmentos, siempre que a un píxel le drenen 3.000 píxeles aguas arriba. ¿Sí? Sí, te entiendo. Entonces, ¿es deseable ese tamaño de microcuenca? Estoy No, 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 pensando no. No, no, no. Este es un tamaño que he usado así al voleo, digamos, solo para mostrárselo. No, pero El sirve tamaño, sirve para la pregunta. En el fondo, si yo aumento el tamaño de la cuenca, el límite que obtuviste, digamos, del área portante cambia, se mantiene, mejora. cambia. Si yo le pongo, por ejemplo, en vez de 3.000 le pongo 1.000 píxeles, me va a reconocer por cada microcuenca de ahora probablemente 3 microcuencas más chicas. ¿Mm? Por Si lo le tanto, pongo, claro, entonces va a segmentar más, va a generar cuencas más chicas. Si le pongo un valor más grande, si le pongo 10.000 píxeles, va a generar cuencas más grandes, aportantes. no, ¿Mm? si eso lo tengo claro, te digo yo que finalmente el área portante también se modificaría de cierta forma, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, ¿te refieres al área aportante al embalse? Claro, el área portante, porque Ah, claro, no, 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 no. No, 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 no. No, esa es la misma. Sí. Porque si te fijaste, para calcular el área aportante, lo único que me pidió fue la dirección de flujo. Y la Ah, ok, dirección de flujo es indiferente a la escala de análisis. ok, ¿Mm? La ya. dirección de flujo es como la pendiente o algo así. Ah, yo, perdona, que no te estaba entendiendo. Sí, no, no cambia, no cambia. ¿Mm? Gracias, Jorge. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Estoy maravillado con esto que acabamos de aprender, pero a la vez estoy muy decepcionado, porque mi QGIS no me permite hacer esto porque el maldito GRASS 8 no funciona como el GRASS 7. ¿Saben por qué les ocurre eso? Porque no hay que ser impacientes en estas cuestiones y hay que trabajar siempre con la versión LTR. LTR es Long Term Release, es la última versión estable del QGIS. ¿Mm? Entonces, saben que está la LTR y luego está la última, pero la última a veces está sujeta a algunos problemas. Pero Puede yo ser no sé si eso, tengo la última, Jorge. si tienes el GRAS 8, sí, porque fíjate que yo tengo el GRAS 7. ¿Pero cuál ¿Tú QGIS tienes tienes tú? pucha, no me acuerdo de la versión. Es el 324 o algo así. No me acuerdo cómo se miraba aquí la versión. Puede ser por eso, que tengas una versión más actual del GRAS y que te esté dando ese problema. A veces también ocurre que estos softwares interactúan con algún software que tengamos instalado. Puede ocurrir, es raro, pero puede ocurrir a veces, sobre todo con las versiones más nuevas. No sé, por decir algo con AutoCAD o con otros softwares que puedan generar algunos conflictos. ¿Mm? Yo recomendaría desinstalar esa versión y poner la última, la LTR. ¿Mm? Yo tengo la Firenze, no me acuerdo cuál es, creo que es Y no sé cuál es. la LTR, la 3.34, la que yo tengo. Es LTR. Entonces esa es la más antigua. No, es que no sé, espera, O sea, no sé cuál es el. yo tengo la 3. Sí, la que yo tengo es más antigua, yo tengo la 3.28.12.
Y la LTR es la 3.34, entonces no estoy Ya, pues tan actualizado. desinstala, o sea, ponte la última. ¿Mm? O sea, la La última LTR. LTR. Sí, la LTR. ¿Mm? Qué raro que tenga GRAS 8. Yo en ningún minuto instalé un GRAS distinto al que venía por defecto. Puede ser, es que si lo instalaste por fuera aparte, puede ser. No, ¿Sí? que yo me acuerde, no lo instalé por fuera. Pero Vale, voy pues a, trata de desinstalarlo todo, el GRAS y el sí, QGIS, y lo vuelves a instalar. voy a ¿Mm? instalar la LTR que aparece en la página Eso, para trabajar mañana. vale. A ver, son las 8 menos 10. Yo creo que con esto podríamos estar ya más o menos listos, ¿no? No sé qué Eh, opinan. Jorge, Jorge, ¿Sí? 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 para el cálculo del volumen de acumulación,